Cuando Putin invadió Ucrania, creyó que tenía tiempo ilimitado para lograrlo. No es que Rusia lo necesitara. Por supuesto, Ucrania caería en una semana, pensó Putin, pero no fue así. Sin embargo, Rusia estaría bien. Con un ejército masivo y más equipo que Ucrania, la Operación Relámpago se volvería una guerra de desgaste que Rusia podría ganar. No ha ganado. Y tras casi 4 años, el atolladero creado por Putin dejó a Rusia en una situación terrible. Putin se queda sin tiempo para ganar en Ucrania mientras su estrategia se derrumba. Eso es según Nigel Gould Davis, quien recientemente se sentó a conversar con Dominic Praisel, donde ambos hablaron sobre un artículo reciente escrito por Davis. Ese artículo sugiere que el tiempo ya no está del lado de Putin debido a 3 cuestiones clave. Todo esto ha llevado a Putin a acelerar la estrategia rusa, poniendo ahora a su país en peligro. Davis, investigador principal en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y ex embajador británico en Bielorrusia, afirma que la presión de tiempo rusa no depende solo de la estrategia de Putin o la defensa ucraniana. Otros actores han dictado cómo se desarrolla la guerra en Ucrania, y esos otros actores están ayudando a poner a Rusia en la posición en la que se encuentra. Davis anima a recordar hasta marzo de 2022. En ese momento, ya era evidente que Putin había fallado en capturar Ucrania. La invasión, que comenzó a finales de febrero, se suponía que estaría terminada para marzo. Según Business Insider, en marzo de 2022 Putin y sus asesores creían que Rusia tomaría Ucrania en solo 2 días. Al no ocurrir eso, se permitió la entrada de actores externos al conflicto. Desde entonces fue claro que la guerra se decidiría igual que cualquier otra cosa. No solo influyen la fortuna y capacidades de Ucrania y Rusia, sino también la disposición y capacidad de otros estados que apoyan el esfuerzo bélico. Davis le dice a Praisel: por supuesto, Occidente en conjunto fue el primero en dar un paso al frente. Desde el 24 de enero de 2022, Unión Europea y Europa han dado o comprometido 39.215 mil millones de euros, alrededor de 450 mil millones de dólares, a Ucrania, según el rastreador de financiamiento para Ucrania del Instituto Kiel. Es importante destacar que estas cifras no incluyen a Reino Unido, Canadá, Japón y otros países que también han enviado miles de millones de dólares a Ucrania. El apoyo no ha sido escaso para Ucrania, y ese apoyo ha jugado un papel enorme para asegurar que el conflicto se haya prolongado tanto tiempo. El fracaso inicial de Rusia para tomar Ucrania rápido generó dudas sobre cuánto y cómo Occidente apoyaría a Ucrania. Davis señala: ya tenemos esa respuesta, ya que el apoyo continúa. Debido a la larga guerra, Rusia tuvo que buscar apoyo de sus aliados externos. China, Corea del Norte e Irán han apoyado a Rusia. Corea del Norte e Irán han enviado armas como proyectiles y drones. China ayuda de forma más sutil, vendiendo componentes de doble uso y comprando mucho petróleo ruso. Más importante que lo que estas naciones le dan a Rusia es que depende de actores externos para sostener su esfuerzo bélico. Eso es lo que realmente ha afectado a Rusia en su estrategia a largo plazo. Si enmarcamos la guerra por la disposición y capacidad de otros países para apoyar el esfuerzo bélico, Davis le dice a Praisel: creo que eso pone en perspectiva aclaratoria algunos desarrollos importantes que han ocurrido en los últimos meses, casi todos los cuales son perjudiciales para las perspectivas a largo plazo de Rusia. 3 desarrollos sitúan a Rusia en una línea de tiempo en Ucrania. El primero podría ser el más devastador. Putin no ha sabido sacar provecho de que Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos. Esto fue una gran oportunidad, dice Davis, y Putin pasó 2023 esperando a Trump. Es obvio por qué. Después de que hemos visto la montaña rusa de eventos que se han desarrollado en 2025 desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Davis sugiere que Trump veía la guerra de Ucrania más desde el punto de vista de Rusia que desde el de Ucrania. Cuando asumió el cargo por primera vez, lo que provocó un gran temor en Occidente, Estados Unidos abandonaría por completo a Ucrania. Por un tiempo, parecía que las maniobras de Putin triunfarían. En el primer trimestre de 2025, Trump tuvo una tensa reunión en la Casa Blanca con Zelensky, lo cual habría agradado a Rusia. A inicios de marzo, Estados Unidos suspendió el intercambio de inteligencia y la ayuda militar con Ucrania. Ambas reanudarían pronto. Cuando Trump culpó a Zelensky y Ucrania de iniciar la guerra con Rusia en abril, parecía que Putin tenía su apoyo. Era cuestión de tiempo para que Estados Unidos se alejara de Ucrania, y sin su principal aliado, la caída del país podría haber sucedido. Putin confiaba tanto en tener a Trump de su lado que empezó a excederse en la segunda mitad de 2025, pero ahora estamos en un momento en el que la teoría de la paz de Trump ha cambiado de una que requería presionar a Ucrania para que llegara a un compromiso, a una teoría de paz basada en restringir y presionar a Rusia.
dice Davis Appraisals. Eso es lo último que Putin quería, y algunos medios dicen que Trump le ha dado la espalda. CNN informó en julio que Trump empezó a reprender públicamente a Putin, probablemente por la frustración de que Putin solo hablaba de un alto al fuego o un tratado de paz con Ucrania, pero no actuaba. Putin había jugado demasiado con Trump, y el presidente de Estados Unidos se estaba volviendo abiertamente hostil hacia Rusia. Aunque las cosas entre Putin y Trump tenían el potencial de arreglarse cuando el presidente ruso visitó Alaska para una cumbre, la relación entre ambos se ha deteriorado nuevamente. Desde entonces, Putin hizo más promesas falsas de paz que tampoco cumplió. En octubre, la British Broadcasting Corporation informó que Trump decidió que presionar a Putin era la única forma de acabar con la guerra. Las numerosas recompensas ofrecidas al líder ruso no lograron que cayera en la trampa. Así que Trump, en cambio, estaba recurriendo a la fuerza al amenazar con sanciones a Rusia e incluso sugerir que Estados Unidos comenzaría a proporcionar misiles Tomahawk a Ucrania. Putin ha fracasado, afirma Davis. Su diplomacia es inflexible y muy inepta. No aprovechó la oportunidad clara, ni intentó darle a Trump una excusa para seguir relacionándose con Rusia, agrega Davis. Todo esto lleva a Trump a sentirse frustrado con Putin, y esa frustración solidifica algo que Putin creía que podía quitarle: el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. La primera parte de la estrategia de Putin para mantener la guerra en Ucrania el tiempo que necesitara ha fracasado. Estados Unidos no se retira y la presión que Trump ejercía sobre Zelensky ahora está sobre Putin. Rusia ha manejado completamente mal al actor externo más importante en la guerra de Ucrania. Eso nos lleva al segundo tema, señala Davis. Esto aumenta la presión sobre Putin para ganar en Ucrania, algo que no ha logrado desde febrero de 2022. Este tema es solo un poco menos importante que la mala gestión de Putin con Trump. Esto habrá sacudido a Rusia como un disparo de escopeta al estómago. Los miembros de la OTAN se han comprometido a un aumento masivo en su gasto en defensa. Un aumento al 5% de su Producto Interno Bruto, o Producto Interno Bruto, para ser más precisos. Tengan en cuenta que la recomendación de la OTAN para el gasto en defensa antes de que Rusia invadiera Ucrania era del 2%, y la mayoría de los miembros de la organización ni siquiera gastaban esa cantidad. Según el Consejo Atlántico, en 2021, solo 6 miembros de la OTAN alcanzaron el 2%, mientras que en 2024 ya lo lograban 23%. Ahora, esos países de la OTAN buscarán gastar el 5% del Producto Interno Bruto en defensa. Trump está satisfecho con el resultado. Él se había estado quejando de que el resto de la OTAN no estaba pagando lo que le correspondía y dependía demasiado de Estados Unidos. En su primer mandato, Putin vio esas quejas como una oportunidad para alejar a Trump y a Estados Unidos de sus aliados de la OTAN. En cambio, la OTAN terminó básicamente estando de acuerdo con Trump, al mismo tiempo que reconocía la creciente amenaza que representa Rusia. El grupo gastará más que nunca, lo cual es mala noticia para Putin. No solo los miembros europeos de la OTAN gastarán más en defensa, sino que tienen más recursos que Rusia podría lograr. Los miembros europeos de la OTAN tienen mucho más dinero que Putin, incluso en los mejores años de Rusia. Europa posee un Producto Interno Bruto 10 veces mayor que Rusia. Si Europa destinara solo el 0.2% de su Producto Interno Bruto a Ucrania, bastaría para cerrar la brecha financiera con Rusia. Según el Instituto Tony Blair para el Cambio Global, Davis explica lo que esto significa para Putin. Un ligero aumento del Producto Interno Bruto para defensa generaría una superioridad abrumadora en capacidades materiales, afirma Davis, de los miembros europeos de la OTAN. Incluso si los Estados miembros europeos de la OTAN llegaran al 3% o al 3.5%, eso es algo que Rusia no podría igualar de ninguna manera. Lo que vemos aquí no es necesariamente un problema que tenga un gran impacto en Rusia dentro de Ucrania. La estrategia fallida de Putin en Ucrania tuvo consecuencias mayores a las anticipadas. Europa ha despertado ante la amenaza rusa y se ha dado cuenta de que tener mucho más dinero que Rusia la coloca en una posición poderosa. Una lenta pero inevitable ola de capacidad defensiva europea avanza hacia Rusia, afirma Davis. Rusia solo puede imponerse a la OTAN en Europa por su superioridad nuclear. La brecha nuclear aún podría representar un problema, y esa brecha es enorme. Francia y Reino Unido son los únicos miembros europeos de la OTAN con ojivas nucleares. La Asociación de Control de Armas dice que entre ambos tienen 515. Rusia posee más de 10 veces esa cantidad y podría usar esa ventaja nuclear para presionar. Pero ahí es donde Estados Unidos interviene de nuevo. Tiene casi la misma capacidad nuclear que Rusia, con 5.225 armas frente a 5.580. Cualquier intento de Rusia de usar su poder nuclear contra los miembros europeos de la OTAN será respondido por Estados Unidos con un firme recordatorio de que ellos también tienen armas nucleares. La estrategia de Putin terminó fortaleciendo a Europa.
Si sumas eso al fracaso del líder ruso con Trump, tienes dos puntos clave que están presionando a Putin para encontrar una forma de terminar la guerra en Ucrania de cualquier manera que pueda, excepto la paz que todos le están pidiendo que declare. Así llegamos al tercer punto de Davis, las crecientes tensiones internas en Rusia que presionan aún más a Putin. Aunque el Kremlin busque mostrar total apoyo del pueblo ruso a su presidente, aunque cientos de miles de soldados rusos mueren en Ucrania, el ruso promedio sigue luchando. El golpe que está recibiendo la economía rusa como resultado de la invasión a Ucrania ya se empieza a sentir en todo el país. ¿Y eso es tan malo para Putin como los problemas que Rusia tiene ahora con Estados Unidos y Europa? Davis señala que dentro de Rusia aumentan las tensiones por la guerra y las sanciones sobre su economía. Yo diría que estamos entrando en un periodo ahora donde el futuro claramente será peor que el presente o el pasado. Así como está actualmente, la economía de Rusia está en esa situación y hay crecientes tensiones, presiones y distorsiones. Y esto está produciendo señales silenciosas de ansiedad entre partes de las élites rusas. Ese es un grupo al que Putin no quiere enfurecer. Las élites rusas podrían volverse contra la población si se unen por las pérdidas económicas causadas por la guerra de Putin. La situación económica de Rusia ciertamente se ve sombría. Como informó Deutsche Welle en septiembre, Rusia enfrenta crecimiento estancado, fuertes caídas en ingresos energéticos y déficit presupuestario. Las sanciones occidentales y los ataques ucranianos a refinerías rusas no mejoran estos problemas. Rusia subió su impuesto al valor agregado del 20% al 22%, mostrando que Putin está dispuesto a trasladar el costo de la guerra a su pueblo. Rusia enfrenta un déficit de $50.000 millones según Deutsche Welle y ya se ven las consecuencias. Los servicios públicos, desde la educación hasta la salud, están recibiendo recortes presupuestarios para mantener la guerra en marcha. Esto no significa que el pueblo ruso esté por rebelarse. Tanto Davis como Preissl señalan esto, siendo Preissl quien juega al abogado del diablo frente al argumento de Davis. Rusia tiene poca deuda en relación al Producto Interno Bruto, lo que beneficia a Putin. La situación financiera de Rusia era mucho mejor antes de la invasión a Ucrania que ahora. Y mientras más se prolongue la guerra, más dinero gasta Putin, todo en detrimento de la población rusa. Imagina este tercer problema como una fecha límite que se acerca. Si Rusia se queda sin dinero o Putin priva demasiado a la élite o al pueblo y se rebelan, se acaba el juego para Rusia. La estrategia de desgaste de Putin habría funcionado, pero lo habría afectado a él, no a Ucrania. El presidente de Rusia reconoce los errores y fracasos que causaron estos tres problemas. Su respuesta ante lo que afecta a Rusia es muy reveladora. Como dice Davis, Rusia ha sido más agresiva últimamente porque sabe que enfrenta un plazo que no esperaba. Esto se observa en las recientes incursiones de drones rusos en el espacio aéreo europeo. Desde septiembre, Rusia ha lanzado una campaña constante enviando drones y otros activos aéreos a territorios de miembros europeos de la OTAN. El Independent informó el 11 de noviembre sobre hallazgos de fragmentos de drones rusos en Rumania. Polonia fue la principal víctima de la nueva estrategia de guerra híbrida de Rusia, al enfrentar una incursión de unos 20 drones rusos en septiembre. Polonia y Rumania construyen nuevas defensas ante estas incursiones, según el medio. Putin usa estas tácticas con drones para proyectar poder. Busca intimidar a los europeos de la OTAN mostrando que los drones rusos pueden alcanzarlos, sin importar la distancia. Esta escalada ya parece desesperación del bando ruso. Más allá de esta escalada, Rusia también ha estado atacando fuertemente la infraestructura energética de Ucrania, mientras el país entra en sus difíciles meses de invierno. Estos ataques no son nuevos, como señala Davis, pero son lo suficientemente poderosos como para empezar a poner realmente en aprietos a Ucrania. El 21 de octubre, Kiev Independiente reportó que los ataques al sector energético aumentaron mientras disminuía la probabilidad de que Ucrania obtuviera misiles Tomahawk de Estados Unidos. Putin pensó que Ucrania no podría responder y así ha lanzado drones y misiles en oleadas contra su energía. El 9 de noviembre, The Guardian señaló que estos ataques a la infraestructura energética han sido lo suficientemente efectivos como para reducir la capacidad de generación de Ucrania a cero. Ahora, muchos ciudadanos enfrentan apagones de hasta 16 horas. Putin logra sus objetivos con estos ataques y por eso los ha intensificado tanto. Todo se trata de la presión de tiempo que su propia estrategia le ha impuesto. Putin está desesperado por mostrarle a Occidente que Ucrania se está desmoronando. Putin espera que el poder ruso le dé la influencia necesaria para negociar la paz intransigente que desea. Sin embargo, como ya hemos establecido, Trump le ha dado la espalda a Putin, y Europa se está fortaleciendo a sí misma y a Ucrania mediante un mayor gasto. El ataque de Putin a la infraestructura energética de Ucrania es un último intento de Rusia por afirmar su dominio. Si falla,
Rusia podría perder la guerra y dejar de ser inmune a la presión de Occidente. No es casualidad que Rusia vuelva a lanzar amenazas nucleares. El 5 de noviembre, el Kiev Independent informó sobre declaraciones del ministro de Defensa, Andrei Belyusov. Belyusov respondió a la noticia de que Estados Unidos moderniza su arsenal nuclear. Estados Unidos moderniza rápidamente sus armas estratégicas ofensivas. Recomiendo iniciar los preparativos de inmediato. Rusia suele mencionar armas nucleares cuando está en desventaja. Así acelera su estrategia, tanto en términos de la guerra híbrida que se libra en Europa como de los ataques más intensos a la infraestructura energética ucraniana. No es una señal de la fuerza de Putin. Acelerar muestra la desesperación de Putin. El líder ruso se obsesionó tanto con Ucrania que llevó a su país a un callejón sin salida. Rusia debe ganar en Ucrania y rápido. Putin se queda sin tiempo y quizá poco pueda hacer al respecto. Existe la sensación de que la ventana de oportunidad para Rusia está comenzando a cerrarse lentamente si las cosas no cambian, señala Davis. Por lo tanto, Rusia necesita acelerar las formas en que está implementando sus teorías de la victoria. Esto implica debilitar a Ucrania en lo material y militar y dividir e intimidar políticamente a Occidente. Si la ventana se cierra, Putin está acabado. Quizá termine siendo víctima de una caída por esa ventana si no cumple sus objetivos a tiempo. La presión sobre Putin no solo viene de los tres temas de Davis, también desde Rusia. Putin enfrenta la escasez de lo esencial para que funcione el Estado policial que creó. Algo grande se está rompiendo en Rusia y Putin ya no puede ocultarlo. Descubre qué es en nuestro video y suscríbete a The Military Show para más sobre la posible caída de Putin. Gracias a su estrategia de guerra en Ucrania y gracias por vernos.